El 19 de junio, nuestra iglesia recuerda a San Romualdo, anacoreta y santo fundador de los monjes camaldulenses. Año 1027, Italia. San Romualdo nació en Rávena, Italia, en el año 951. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue, durante varios años, bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres, siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia a los que seguían buenos deseos de enmendarse y propósito de volverse mejor. Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo. Se llevó de testigo a su hijo Romualdo, y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña, y allá se encontró con un monasterio de benedictinos. Pidió ser admitido, pero tenían miedo a las represalias de su padre. Hubo la necesidad de la intervención del arzobispo y por fin fue admitido como monje. El joven monje se dedicó con gran fervor a orar y a hacer penitencia. Los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la del recién llegado, y le pidieron al superior que lo alejara del convento. Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado solo a orar, meditar y hacer penitencia. En esa soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero llamado Marino. Este monje, con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Entre Marino y Romualdo lograron dos notables conversiones, la del jefe civil y militar, el dux de Venecia, que más tarde se llamará San Pedro Urseolo, y la del mismo papá de Romualdo, que arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades en un convento, y ahí se estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años, San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados en total soledad, en completo silencio y apartados del mundo y de sus maldades. Él, por su cuenta, se esforzaba por llevar una vida de penitencia de manera impresionante. Vivía en soledad y silencio, rezaba y meditaba día y noche, y hacía penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía vidas de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalía cada uno. Comía poco y dedicaba muy pocas horas al sueño. Cuando mayor paz podía esperar para su alma, recibía del demonio terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Romualdo redoblaba sus oraciones, y al decir, Jesús misericordioso, ten compasión de mí, el demonio huía rápidamente. La paz y la tranquilidad volvían al alma del santo. El emperador Otón III, amigo de Romualdo, le persuadió para que se hiciera cargo del puesto de abad en un antiguo monasterio. Sin embargo, los monjes se opusieron a sus reformas, lo que desembocó en la dimisión del santo, volviéndose a la vida de ermitaño. Durante toda su vida se sintió atraído por el establecimiento de monasterios y ermitas a lo largo de Italia. Las más famosas fueron Fonte Arabella en el año 1012 y Camaldoli en el año 1023, ambas situadas en la Toscana. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él deseaba.
un señor llamado Malduli había obsequiado una finca en una región montañosa y apartada. Y allí fundó el santo su nueva comunidad que se llamó camaldulenses, o sea, religiosos de campo de Malduli. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. En el monasterio de Camáldula obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existen monasterios camaldulenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar, pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera por allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí, con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros a la santidad. 20 años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. A donde quiera que llegaba, se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar. La última noche de su existencia terrenal, fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato, mandó a 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo pudiera morir pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente y al no percibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, empujaron la puerta. Encendieron la luz y encontraron que el alma del santo había volado al cielo. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo que escribió San Pedro Damián, otro santo de ese tiempo. Dios Todopoderoso, que nunca se deje de proclamar el Evangelio, sobre todo que a ejemplo de San Romualdo, nuestros corazones se enciendan en celo por la salvación de las almas. Infunde en nosotros un espíritu heroico para poder imitar por lo menos una de sus virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. San Romualdo, ruega por nosotros. Amén.